homenaje al coronel Pedro Montañés. Tiene la palabra el senador Gustavo González. Gracias, señora presidenta. Es realmente un honor estar hoy en el Senado y poder hacer este homenaje, y más aún cuando se encuentran en este recinto Adriana Montañés, su hija, su nieta Ingrid Ubal Montañés y su sobrina Ana Paula Barrios Montañés, que han venido desde el departamento de Rocha. Realmente quiero recordar hoy al coronel y no al general que fue reparado después de años de democracia, porque don Pedro nos decía: me gusta más coronel porque fue ganado, ¿cierto?, por carrera militar. Nacido en Rocha un 20 de junio de 1925, adoraba su departamento y también su profesión, carrera que eligió desde muy joven, entrar a la carrera militar. Desde la muy temprana edad era un hombre hipersensible a los problemas sociales, amante de la cultura. En la localidad le decían hombre muy leído, como se decía antes a gente ilustrada. Y uno de sus pasos fue en la Comisión de Cultura del departamento, que la integraban vecinos de distintos barrios. Y en una oportunidad la compañía El Galpón, teatro que ya en la década del 60 era mal mirada por comunistas, sobre todo en los lugares conservadores, como lamentablemente era en aquel tiempo el departamento de Rocha. Y llegaron los artistas, pero no tenían dónde dormir. Y Montañés le ofreció el cuartel para dormir, poder almorzar y cenar. De esos actos ha tenido en su vida infinidad. Desde muy joven también se pronunció por el socialismo, por un socialismo libertario, democrático, integrado al Partido Socialista. Hoy varias de las palabras que diré aquí me las han pasado grandes compañeros como José Corseñac, que me mandó decir que hoy lamentablemente no podía venir, hombre del Partido Socialista, además senador que estuvo en este recinto en más de un periodo, el compañero José Díaz, diputado, ministro del Interior por el Frente Amplio. Me han mandado tantas anécdotas que no pude elegir cuál era la más bonita. Se puede decir que Montañés hizo un pronóstico antes de tiempo muy importante, y fue que desde principios de la década del 60 él veía que ya teníamos golpistas en el ejército, que ya había futuros gorilas, como se dio lamentablemente en el año 73. Y eso lo llevaba al desvelo de primero discutir con sus compañeros del ejército. Y fue así que allá por 1964 crea una tendencia llamada 1815, en honor justamente al reglamento de tierras de José Artigas. Eso era para discutir con los oficiales, con quienes tenían el ejército, para demostrarles que ya había antecedentes en varios jerarcas del ejército que estaban apuntando a ser golpistas. ¿Cómo hacía esto don Pedro en el ejército? Bueno, muchas veces en forma clandestina y con el humor que supo caracterizarlo. Por ejemplo, conformó un equipo de la patilla corta. Muy interesante. La patilla corta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el ejército una patilla corta puede ser motivo de un arresto.
Entonces se hacían arrestar para poder estar el fin de semana juntos y discutir de política en el seno mismo de los cuarteles. Llegaron a tener casi 100 oficiales demócratas que querían que el país no fuera por ese camino. Don Pedro entendió la misión fundamental del ejército, que era defender las instituciones, fortalecer la democracia y ser durante toda su vida antigolpe. Pero eso le costó. Y si le habrá costado a Montañés defender sus ideas. Me voy a remitir ahora a un hombre del Partido Nacional que, cuando ya fallecido Montañés y le hicieron un homenaje aquí en el Senado, don Carlos Julio Pereira decía lo siguiente: don Pedro Montañés tenía en su conciencia que vibraba con fuerza declarinada las ideas libertarias de igualdad, de fraternidad, de amor por los seres humanos y fundamentalmente de solidaridad inquebrantable con las instituciones democráticas. Él era oriundo de mi departamento, de Rocha. Tuve el privilegio de conocerlo desde muchacho, de saber de su vocación por la carrera militar, de verlo en las reuniones patrióticas, donde algunos saludaban la bandera, las insignias patrias y el fervor del desfile militar. Pero don Pedro, como le decían sus amigos más íntimos, sentía vibrar en su corazón desde muy temprano las campanas de un patriotismo que solo apagó la muerte y que la vida puso a prueba como pocas veces ha ocurrido. Mucho antes de la dictadura, como viejo amigo, lo recibí en este Palacio Legislativo y fue entonces que me hizo conocer su preocupación por los sucesos que veía avecinarse en el país. Recorrió los despachos de muchos legisladores, hablando con tristeza, con fervor y con esperanza, alertándolos de lo que se venía. Algunos se interrogaron esa verdad. Pocos, lamentablemente, le dieron importancia antes de los años que venían. Lo llevaron a las mazmorras de la dictadura, lo trataron cruelmente y pretendieron humillarlo. Pero no se humilla el espíritu de un hombre cuando está alumbrado por la llama fulgurante de la libertad y de la esperanza, de justicia para iluminar a esa patria y al mundo. Sus carceleros, sus torturadores percibían detrás el espíritu de lucha del coronel Montañés, su privilegiada inteligencia, y por ello lo declararon su enemigo. El coronel era también profesor de matemática y una de las torturas más salvajes que le infligieron, nos contaba José Corseñac, fue en el cuartel de Minas. ¿Y sabe por qué, señora presidenta? Porque al ser profesor de matemática había un soldado raso que también estaba preso, pero por otros motivos, por motivos de disciplina militar. Y en un momento le pudo preguntar a Montañés: coronel, ¿le parece que me darán de baja? Y le dice: por lo que me contaste, sí. Bueno, le dice el soldado, tendré que arreglarme con mi esposa en una almacencita que nos vamos a poner, pero yo tengo un problema. Soy analfabeto y además no sé nada de matemática. Eso no es problema, le dijo Montañés. Has dado con un profesor de matemática. Y en papeles le explicaba cómo hacer operaciones matemáticas. Eso fue motivo de una incomunicación salvaje que le metieron a Montañés, y cuando fue Corseñac, defensor del mismo, a visitarlo,
primero le dieron la ropa ensangrentada. El estado de Montañés, según nos cuenta Corseñac, era deplorable. Sin embargo, en la visita lo vio con una sonrisa. 12 años y medio de prisión, 12 años y medio de martirio. Él y otros militares verdaderamente orientales y democráticos, entre ellos Líber Seregni, Licandro Sufriategui, por nombrar algunos. Tuvieron que compartir la cárcel central, pero uno de los sucesos más terribles vividos fue en el año 76, cuando, como método, las tristes Fuerzas Armadas del período, o las deplorables, sacaban presos y los desaparecían por un tiempo cuando los llevaban a otros lugares. Y en el año 76 los llevaron a Minas. Allá dieron con su paradero gracias a una mujer que mucho le tenemos que agradecer, la encargada de Derechos Humanos de la Embajada de Suecia, que se comunicó con Gregorio Álvarez, quien tenía a su cargo ese batallón. Y le dijo que Montañés era asunto político de varios gobiernos, que quería que nada le pasara a Pedro Montañés. Posiblemente, nos contaba Corseñac, que el valor de esa mujer hizo posible que hoy no tuviéramos que contar a Montañés entre la triste lista de las compañeras y los compañeros desaparecidos. Tuvo un entrañable amigo que fue otro coronel detenido, el coronel Pedro Aguerre. Los Pedros le decían los amigos. Pedro Aguerre, señora presidenta, hizo un libro maravilloso, editado por Banda Oriental, y tomó el título de algo que le dijo cuando los dos estaban detenidos. Le dijo: Pedro, ahora trabajaremos de presos. Hermoso título de un libro entrañable, donde rescata a Aguerre, por sobre todas las cosas, el liderazgo y el valor de Pedro Montañés en la estructuración de aquella tendencia política 1815. Cuentan que Montañés se preocupaba siempre por el ánimo de sus compañeros presos, para que no cayeran en su moral, en su fuerza de tener que soportar las mazmorras de la dictadura. Estas palabras son muy poco para llegar a la impresionante personalidad de un hombre como Montañés. De esos que, como dice Serrat, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Me parece verlo caminar en Casa del Pueblo con ese bigote que a los jóvenes socialistas nos llamaba mucho la atención, sobre todo a los compañeros en ese tiempo que eran de la juventud y otros militantes. El partido tiene una brigada con el nombre de Pedro Montañés, que hoy sé que algunos de ellos, ya con muchos años o con juventud acumulada, están en las barras. También tiene una sala con su nombre, pero todos los homenajes que se hagan a esta suerte de personas nacidas que han tenido una vida tan rica y entregada a nuestro pueblo es poco. Quisiera ahora ver las palabras dichas por Corseñac en el Senado de la República. Decía Corseñac: muchos compañeros del partido y también el señor senador Carlos Julio Pereira
Hemos compartido en varias oportunidades las angustias de la prisión y las desapariciones a veces súbitas, a veces más o menos previstas de Montañés, y temíamos por su vida, porque se trataba de un hombre absolutamente excepcional. Pedro tenía un gran amor por todos quienes compartían sus tareas en cualquier actividad, incluyendo las del ejército, pero recibía de los golpistas un gran odio. Ellos reconocían en él a un hombre que por su naturaleza bondadosa y dulce, como lo señalaba el senador Buera, sabía aglutinar inmediatamente y sobre todo a los soldados en torno a su persona. Tenía el trato más deferente y cariñoso para sus inferiores, pero inmediatamente a su alrededor se creaba una idea de conjunto para trabajar que lo adornó en todas sus actividades, tanto en las cotidianas, familiares, como en las políticas y específicamente dentro del Frente Amplio. Todo esto generó algunos odios muy especiales contra el querido Pedro. Su vida estuvo en peligro en más de una oportunidad. En ese sentido, algunos oficiales conscientes tomaron precauciones especiales porque estuvieron por desaparecerlo más de una vez. Y al respecto, varias embajadas de nuestro país tuvieron alguna intervención destacada evitando que eso ocurriera. Salido de la prisión, el coronel Pedro Montañés se dedicó fuertemente a la militancia nuevamente. Era un hombre incansable. Su desvelo era formar a los jóvenes. Varios compañeros de la Juventud Socialista quedaban embelesados al escuchar sus planteos, sus discusiones, sus conversaciones, con el mayor respeto siempre de Montañés. Señora Presidenta, por suerte tuvimos militares honestos, demócratas, verdaderos orientales como lo fue Pedro Montañés, Sufriategui, Licandro, Sereñi y varios más. Pero un homenaje sirve en la medida siempre la memoria que nos empuje a la acción. Y este Senado tendrá que ser siempre cuidadoso de algunos fantasmas que pueden volver a aparecer y darle importancia a la formación de militares honestos, porque en ellos está también, junto a su pueblo, la defensa de la democracia y de las instituciones. Don Pedro Montañés, además, con esa bonomonía que tenía, también la inteligencia para actuar. Fíjense que don José Pedro Cardoso se veía con él, ¿dónde? En el hospital militar. Allí se veía porque Montañés pedía para ver a un médico que sabía que demoraba mucho tiempo. Se escabullía por el hospital y iba a verse con quien era pediatra en ese momento, José Pedro Cardoso. Y ahí podía tener reuniones fundamentales donde discutían los pasos a seguir. Como dije, ya salido, fue un hombre que hasta el último minuto tuvo el desvelo de militar, de dar los mejores tiempos. Quizás su familia, que también lo sufrió mucho, como la de todos los presos y las presas que tuvimos. Señora Presidenta, me siento muy feliz de haber podido recordar en este recinto una figura como la de don Pedro Montañés. Muchas gracias.